El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 22.01. 2020 actualizado 23.01. 2020 La película rusa de ciencia ficción, Invasion, es un auténtico éxito de taquilla de alto nivel. Fyodor Bondarchuk rodó una película repleta de brillantes efectos especiales. Una trama interesante y emocionante, una interpretación brillante y una imagen espectacular han convertido a la película Invasion en un producto de calidad del cine nacional. Esta película se ve en un suspiro. ¿Cuál es el significado profundo de la película Invasion? ¿Cuál es la idea principal de la película trató de transmitir Fyodor Bondarchuk a la audiencia? ¿Cuál es la película Invasion 2020? La película Invasion es una secuela de la primera parte. Han pasado 2 años desde los sucesos anteriores. Julia comenzó a notar la manifestación de extraña habilidad. La heroína es capaz de controlar el flujo de agua. La estudiante Julia no solo asiste a clases en la universidad, sino que también visita el laboratorio secreto del Ministerio de Defensa. La chica se convierte en objeto de insólita investigación. Científico-militar están probando el exoesqueleto de Hakon, que dejó al abandonar el planeta. Los investigadores intentan crear sobre su base un análogo para el ejército. Valentin Lebedev, el padre de la chica, intenta ayudar a Julia a escapar. Sin embargo, la heroína se niega a participar en ella. La chica tiene la intención de luchar hasta el final. Llevando a cabo otro experimento. Julia está tumbada en la piscina. Los científicos observan que la dirección de los flujos de agua depende de las emociones de la niña. Para comprobar su conjetura, los investigadores le ganan al extremo. El antiguo amante de la chica, Artem, sale de la cárcel. Al ver al héros, Julia entra en colère. Ahora la piscina se parece más a un geyser. El equipo se descontrola. Lebedev décide de tener inmediatamente la experiencia. Julia se toma un día libre. Sin embargo, es seguida por la sierva del teniente general Vanya. En un bar, Julia y su observador tienen un encuentro inesperado con Hakon. Ahora los acontecimientos se desarrollarán según el plan de los científicos militares. El significado de la película Invasion 2020, la película Invasion, revela todo el espectro de los sentimientos humanos. La moderna y brillante película no solo habla de emoción, pensamiento y experiencia. El director también ha conseguido mostrar el poder de las últimas tecnologías. El sentido de la película Invasion es que el espectador vea con qué firmeza Internet y la televisión han entrado en nuestra vida. La inteligencia artificial se ha apoderado de todos los dispositivos electrónicos y envía mensajes sintetizados a su habitante. La gente cree de buen grado todo lo que se le dais. Ya no pueden imaginar su existencia sin dispositivo electrodo. Si el hombre moderno se ve privado de Internet aunque solo si por un día, entrará en pánico. Una película vital que revela los lados negativos de las tecnologías digitales. Los dispositivos diseñados para facilitar la existencia de las personas y quitan todo su tiempo libre. Es interesante observar una sociedad que prácticamente ha olvidado cómo vivir la vida real, prefiriéndola al mundo virtual. La gente consulta Internet antes de tomar cualquier decisión. Quizá, con su obra, el director quería recordar al público que nuestra realidad es mucho más interesante que el mundo virtual. Et que al grars de cada nuevo día, fijarse en las cosas bellas de la naturaleza que nos rodea. Llena de efecto especial, la película Invasion recuerda a todo el poder de los sentimientos humanos. A pesar de la tecnología digital, el desarrollo de numerosos robots y la creación de inteligencia artificial, la gente no ha olvidado. Sonar, créer, amar, sentir y tener esperanza. Los personajes empatizan uno con otro, aprenden a perdonar y a tener compasión. Unidos por un objetivo común, los personajes están dispuestos a todo para salvar su planeta. Esta película no trata solo de la invasión de una nave espacial enemiga con inteligencia artificial.
Esta película revela los problemas de la sociedad moderna, que se pasa el día mirando el teléfono. Antes de que si demasiado tarde, es necesario minimizar el impacto de Internet en la vida de las personas. La película Invasion obliga al espectador a mirarse a sí mismo desde fuera. Detrás de la espectacular imagen brillante, de los brillantes efectos especial, está la vida de cada uno de nosotros. Esta película debería ser vista por todo aquello que no conciben su existencia sin Internet. Piense si las tecnologías digitales desempeñan realmente el papel más importante en nuestra vida. Cada espectador respondrá a esta pregunta por sí mismo y sacará las conclusiones correctas. El significado del final de la película Invasion, 2020, el bien triunfa sobre el mal. La inteligencia artificial no logró esclavizar a los humanos. La mente viva fut más fuerte. El significado del final de la película Invasion se revela en las últimas escenas. La ciudad queda completamente sumergida bajo el agua. La humanidad es impotente ante los elementos naturales. Los científicos pueden crear dispositivos increíbles, los investigadores realizar experimentos que no tienen análogo. Incluso existe la inteligencia artificial. Sin embargo, no debemos olvidar el poder de la propia naturaleza y la fuerza interior del hombre. Julia y Jacob permanecieron juntos. A pesar de la incompréhension de los demás, de la discussion de opinion, de la différencia social, un extraterrestre y una terricola lograron crear una pareja feliz. Decidieron construir su nido familiar le jour de mirada indiscreta. Los héros pasaron por pruebas increíbles, a cada paso les acechaban peligro inesperado. Sin embargo, consiguieron mantener su sentimiento a pesar de todo. Admin.